Hay un malestar físico que a veces pues nos da a las personas, que se llama tortícolis. Es una rigidez que se presenta en el cuello y que no deja mover el cuello, no deja voltear. Entonces tiene uno la mirada fija. Así casualmente un día había dos señores a los que les dio tortícolis, esta dolencia. Uno de ellos tenía el cuello fijo hacia arriba y no podía mover esa posición, y el otro completamente lo contrario, tenía así el cuello y no podía enderezar la cabeza. Entonces cada uno salió de su casa, y uno viendo hacia arriba y el otro viendo hacia abajo, chocaron el uno contra el otro, no se veían. Disculpe usted, dijo, bueno, disculpe, y se siguió el camino. Y el que iba viendo para abajo, como iba viendo para abajo, se iba viendo el suelo, y vio ahí un billete de 500 pesos. ¡Ay, 500 pesos! ¡Qué alegría!, ¿no? Y lo tomó. Y el que iba viendo hacia arriba, pues vio otras cosas de otro tipo. Vio el cielo, vio las nubes, vio un precioso arco iris, vio una parvada de pájaros, y en eso vio la obra de Dios, vio la creación. El que había recogido el billete, pues fue a un restaurante, pidió una buena comida, la disfrutó, y al llegar la noche ya había olvidado hasta lo que había comido. Pero el otro, el que vio la creación y en ella, a través de ella, vio a Dios, tuvo un gozo que le duró para toda la vida. Así que hay una exhortación en la palabra que nos manda que tengamos una tortícolis hacia arriba. Vamos al libro de Colosenses, al capítulo 3. Vamos a enfocarnos en los versículos 1 a 4. Pero para ponernos en contexto un poquito, vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 2. Colosenses 2, 18. Es la palabra de Dios, la lectura de la palabra. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por lo que nos quiere enseñar, nos quiere revelar en este día. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a que esta palabra obre en nosotros y traiga fruto de salvación, de edificación. Que tú nos ayudes, Padre, porque sin tu Espíritu, pues lo que leamos, lo que oigamos, no nos va a servir de mucho. Pero sabemos que estás aquí entre nosotros, moviéndote, obrando, y te pedimos que llegues hasta los corazones más duros, a los que estén más fríos, Señor, con los calientes, con ese fuego, con ese poder que es tu palabra, por medio de tu Espíritu, Padre. Pedimos esto para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Esta carta que Pablo escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, la escribe todas sus cartas para tratar un problema específico, una situación particular que había en esa iglesia. El problema era que habían llegado a esta iglesia enseñanzas que amenazaban con confundir y desviar a los creyentes. Por un lado estaba la influencia de las filosofías y razonamientos, principalmente de parte de los griegos, que daban al conocimiento en sí, a los conocimientos, una importancia mayor que a la fe en Cristo y a su sacrificio en la cruz para el perdón de pecados. Algunos decían tener una información secreta, un conocimiento superior al que tenían los apóstoles, de tal manera que la salvación era por ese conocimiento que tenían solamente algunos iniciados. Entre otras cosas, decían que lo material era malo y lo espiritual, el espíritu era bueno, por lo que no importaba la manera en que la persona viviera en cuanto a la salvación, negaban la humanidad de Cristo. Esta corriente de pensamiento se conoce como gnosticismo, y Pablo advierte a los colosenses que no se dejen engañar con palabras persuasivas y por medio de sutilezas, de filosofías y huecas sutilezas, es como lo dice al principio de la carta. Por otro lado, estaba la influencia de los judíos, que insistían en que los creyentes debían guardar la ley de Moisés, además de creer en Cristo para la salvación. Era una desviación del cristianismo, convirtiéndolo en una religión de obras. Según ellos, el creyente se debía circuncidar, guardar el sábado como día de reposo y las demás fiestas y sacrificios de la religión judía. La confusión que había en esta ciudad había dado lugar a un fuerte legalismo. Se seguían reglas dadas por los hombres de una manera muy estricta, así como no tocar siquiera algunas cosas, no comer, ni siquiera
acercarse a algunas cosas, abstenerse de disfrutar ciertos alimentos y otras cosas como una manera de santificarse, una manera de hacer sacrificios, castigando el cuerpo como una manera de alcanzar cierta espiritualidad. Esta corriente siguió y pues años después algunas personas se encerraban en un convento o en un monasterio para aislarse de las tentaciones que había en el mundo, ignorando la enseñanza de Cristo de que el mal está en el corazón del hombre y lo que hay en el corazón, eso es lo que sale. No importa si el hombre se vuelve un ermitaño y se va a vivir a la cima de una montaña o si vive en una gran ciudad. Otros se fueron al otro extremo, viviendo para satisfacer los deseos carnales, diciendo que la materia no importa y que lo que hicieran en el cuerpo o lo que hicieran con su cuerpo no importaba y no tenía ningún efecto en su vida espiritual. No se necesitan reglas ni entregarse a los placeres, ni una vida de privaciones. Tampoco se necesitan experiencias místicas ni conocimientos profundos. Lo que se necesita es un cambio en el corazón, que solo puede ser Cristo. Y ese cambio en el corazón es lo que origina un cambio en la conducta que muestra la salvación que hay en esa persona. También dice Pablo, antes en su carta, que el único misterio o secreto que había estado escondido por muchos siglos, Dios lo reveló por medio de su palabra. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, dice en versículo 1, capítulo 1, versículo 27, y solo por Cristo en nosotros, por la unión con Cristo es que tenemos vida eterna. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, capítulo 2, versículo 3. Pero todas esas formas diferentes de pensar que se vieron ahí en Colosas pervierten el Evangelio porque piden pues un conocimiento, unas obras, abstenerse de algo para ganar la aceptación de Dios, o también pensar que el pecado no es nada, que no importa, haciendo así inútil la obra de Cristo. Pero ninguna de estas cosas sirve para crecer espiritualmente. Estos pensamientos equivocados que había en Colosas siguen entre nosotros el día de hoy, y por eso es pertinente que estudiemos esto. Hay sistemas que dicen ser una religión con conocimientos especiales, conocimientos escondidos, que se imparten a sus seguidores por medio pues, de varias de conferencias, de cursos, de venta de libros, y bueno, siempre es a cambio de dinero. Un ejemplo de esto lo tenemos en la cienciología o dianética, que van avanzando, y conforme van avanzando pues los cursos son más caros, pero hay otras muchas variantes que tienen al frente algún hombre que se considera un gurú y que tiene estos conocimientos, y a veces se ponen de moda de cuando en cuando. Pero hay grupos, incluso grupos cristianos, que dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que entonces podemos vivir
como nos parezca, sin que eso afecte nuestra salvación. Hay quienes piensan que una persona es creyente y espiritual por tener experiencias místicas, tales como caer en el piso temblando, o ponerse a reír sin parar, o hacer sonidos como los que hacen los animales. Otros grupos enseñan que una persona puede ganar su salvación por medio de un sufrimiento, por medio de sus sacrificios que haga en su cuerpo, y junto con otros méritos logrados por medio de buenas obras. O también que hay ritos que son necesarios para alcanzar la salvación. Todos estos pensamientos niegan la necesidad de ser salvado por Dios. Lo que están diciendo es que la salvación está al alcance de la voluntad humana. Ante este problema, Pablo muestra a los colosenses la supremacía absoluta de Cristo. Cristo es único y su obra de salvación es completa. No se necesita nada más. Es imposible agregarlo algo porque es una obra perfecta. Cristo es el dueño y poseedor de todo el universo. Es el Señor de todos. Les dice que Cristo es la misma imagen de Dios. Es el creador, es el sustentador de todas las cosas. Dice que Cristo siempre ha existido. Es además la cabeza de la iglesia. Es el primero en resucitar. En el sentido de con un cuerpo perfecto. Hubo otros que resucitaron antes, pero Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Es Dios en toda su plenitud, con un cuerpo, y es el que reconcilia a la humanidad con Dios. Dice Pablo que el creyente fue circuncidado, pero no de una manera carnal y física, sino de una manera espiritual, al cortarle el cuerpo pecaminoso con la circuncisión de Cristo. Esa es la verdadera circuncisión, por lo que un creyente ya no tiene que guardar los ritos judíos. El creyente fue sepultado con Cristo y resucitado con Él mediante la fe, como se simboliza en el bautismo. Si el creyente murió con Cristo en cuanto a los principios fundamentales o elementales del mundo, Pablo los llama los rudimentos del mundo, estos principios ya no tienen poder sobre el creyente y ya no tiene que someterse a ellos, ya no tiene que seguir reglas, ni mandamientos, ni pensamientos de los hombres que no sirven para nada contra los deseos pecaminosos. Fue lo último que leímos del capítulo 2. Entonces, si los medios y los esfuerzos humanos no sirven para crecer espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Cristo es supremo en la creación, en la salvación y en la iglesia, y lo debe ser también en nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? La manera práctica de hacerlo es lo que Pablo nos dice aquí en nuestros versículos de Colosenses 3, del 1 al 4. Es la forma en que el Evangelio se manifiesta en la vida del creyente. Y vamos a estar estudiando en estas semanas esa manifestación del Evangelio en la vida del creyente. Y esta primera manifestación es un enfoque espiritual, un enfoque, como lo llama Pablo, en las cosas de arriba. Lo primero que tenemos en estos versículos es una exhortación. La exhortación. Tenemos en el versículo 1, dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí empieza, si pues habéis resucitado. Todo esto tiene que ver, entonces, como una conclusión de todo lo que ya dijo antes Pablo, que no es otra cosa que la exposición del Evangelio. Dice, si fuimos levantados con Cristo cuando resucitó, ¿por qué ir a buscar la salvación o el crecimiento espiritual en alguna fuente aparte de Él? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo, estamos vivos para Dios. Y si esto es verdad, tenemos que buscar las cosas de arriba. Todavía estamos en la tierra, pero deberíamos buscar las cosas celestiales. Un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Si hemos resucitado es porque hemos resucitado con Cristo, unidos a Él por medio de la fe. Cuando resucitó la cabeza, los miembros del cuerpo también resucitaron. Si resucitamos, nos hemos apartado para siempre de nuestra anterior forma de vivir, para vivir de una forma diferente, para vivir la vida de Cristo resucitado, vivir por las cosas de arriba. Entonces esa resurrección, esa nueva vida espiritual, no solamente debe cambiar la conducta del creyente, sino también y especialmente su forma de pensar. Buscar el cielo y pensar en el cielo es un cambio completo. Nos ha sacado del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dice en el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos dio una nueva vida, y esa nueva vida, por ser nueva, no puede ser igual a la vida anterior. Hay nuevos valores que no tienen nada que ver con los rudimentos del mundo, con esas maneras de buscar la espiritualidad que son temporales e inútiles. Esas cosas son de abajo. Si en verdad has resucitado, debes buscar las cosas de arriba, debes vivir una vida resucitada. Buscar las cosas de arriba no significa tener la cabeza en las nubes, pensando en las cosas celestiales y despreciando las cosas terrenales. Hacer esto es precisamente lo que Pablo ha criticado. Personas que se aíslan del mundo para ocuparse solamente de las cosas espirituales, como hacían o hacen los que se encierran en un convento con el objetivo de madurar espiritualmente. Las cosas de arriba son las cosas que tienen su origen en Dios, y esas son las cosas que debemos buscar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 20 y 33. Mateo 6:20 dice:
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad, lo que debe ser más importante para nosotros, son las cosas de arriba. Y esto no significa de ninguna manera que descuidemos nuestras obligaciones y responsabilidades que tenemos en nuestra vida. Un poco más adelante, en lo que vamos a estar estudiando en los versículos siguientes, Pablo va a subrayar las responsabilidades terrenales que todos tenemos. Todos tenemos que cumplir como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como trabajadores, como empleados. Y para cumplirlas al mismo tiempo y estar buscando las cosas de arriba, la manera de hacerlo es hacer estas cosas para el Señor. Ahí dice en el versículo 23 de este capítulo, el capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Las cosas de arriba son cosas contrarias a las prácticas religiosas que se describieron antes, que son contrarias a la presencia de un Cristo victorioso que está sentado a la diestra de Dios. Hay una gran diferencia. Por un lado, las enseñanzas de los hombres; por otro lado, Cristo glorificado y exaltado. Durante la vida terrenal, Cristo vivió una vida de pobreza, siendo despreciado por los hombres, perseguido por sus enemigos. Ni su familia ni sus discípulos lo comprendieron. Pero después de su muerte y de su resurrección, fue exaltado a lo máximo. Nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y también en su resurrección. Esa es la razón por la que debemos buscar las cosas de arriba. Dios nos levantó con Cristo y ya en este momento estamos sentados con Él en el cielo. Ahí estamos, por lo que debemos buscar, por lo que debemos pensar en las cosas celestiales. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La exhortación es tan importante que en este versículo se nos repite de diferente manera. En otra versión, otra traducción dice: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pensar o poner la mente en las cosas de arriba nos indica la necesidad de cultivar una mente espiritual, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. En el versículo anterior se nos dice: buscar las cosas de arriba. La palabra clave es buscar. Vamos a pensar un poco, tratando de meditar y de entender bien esta palabra. Buscamos las cosas que no tenemos. Entonces buscar se hace para nosotros una necesidad. Si yo necesito mi cartera y me doy cuenta que no la tengo en mi poder, entonces comienzo a buscarla hasta que la encuentro. Y cuando la encuentro, se acabó la búsqueda. Ya no sigo buscando porque ya la tengo, ya la encontré. Eso nos dice que buscamos las cosas de arriba
porque no las tenemos. Las cosas que ya tenemos y que son nuestras son las cosas de la tierra, y esas no las tenemos que buscar, ya las tenemos. Tenemos que buscar lo que no tenemos, no lo que ya tenemos. Buscamos también otro pensamiento acerca de buscar las cosas que son valiosas, que tienen valor, que nos van a ser útiles para algo, como la cartera. Tiene mis identificaciones, tiene mi dinero. Por eso, si no lo tengo, pues busco. Para alguien que ha resucitado con Cristo, las cosas de arriba son sumamente valiosas y necesarias, y por eso debe buscarlas. También buscamos algo porque tenemos esperanza de encontrarlo. Si no hay posibilidades de encontrar algo, por más valioso que sea o por más que lo necesitemos, pues ¿para qué perder el tiempo buscando algo que sabemos que, por ejemplo, que ya no existe? El creyente tiene la esperanza de encontrar las cosas de arriba y por eso las busca. El que no es creyente no tiene esperanza y no las busca. También buscar implica el uso de los medios necesarios. Regresando a la cartera, si mi cartera está perdida y la quiero buscar, el primer medio que necesito es la luz. No voy a buscar a oscuras. Pues lo primero que hago es encender la luz o buscar una lámpara, una linterna. Para buscar las cosas de arriba, el medio más necesario es la palabra. La palabra es luz para el creyente. También para buscar necesitamos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Para buscar con efectividad debemos evitar lo que nos estorbe o que sea contrario a la búsqueda. Encontrar lo que necesitamos y no tenemos es algo urgente. Tal vez mi cartera fue robada y debo cancelar mi tarjeta de crédito antes de que se haga mal uso de ella. Por eso me urge encontrarla. No voy a distraerme viendo un partido de fútbol y ya después la busco. No tener las cosas de arriba es mortal para el alma. Urge que las busquemos. No podemos distraernos con tonterías. Estamos en busca de Cristo, que es nuestra mayor necesidad, lo más valioso que existe. Sabemos que lo podemos encontrar y sabemos dónde debemos buscarlo. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba. Nuestra mente debe estar en el cielo más que en la tierra. Lo que se nos demanda es nuestro entendimiento, que sea renovado en las cosas de Dios, un nuevo enfoque. Un creyente está pensando en la eternidad y viviendo por ella. Va en esta vida como un peregrino, sabe que va de paso y que cada día se encuentra más cerca de su destino. Y nada lo puede detener en ese viaje, en ese avance hacia su meta. Ni las tribulaciones, ni los sufrimientos, ni las burlas. Un creyente siempre está pensando en la gloria de Dios
todo lo hace para Él. Un creyente piensa en conocer más a Dios y obedecer lo que manda, porque sabe que es para su bien. Un creyente anhela el domingo porque es el día del Señor. Ese es un enfoque, una mentalidad celestial. Quiere estar en su presencia, en compañía de sus hermanos. Para un creyente, faltar el día domingo es un grave pecado, porque es un mandamiento claro, y solo faltaría por una razón verdaderamente grave. Eso es tener un enfoque en las cosas de arriba. Un creyente asiste porque para él esto es un deleite, es un gozo, no es una obligación, no es algo que cumplir. La vida junto a Cristo es una vida de gozo, no es una vida aburrida en la que hay que abstenerse de muchas cosas. Al contrario, un creyente tiene más gozo que los incrédulos, porque ese gozo es un fruto de esa vida nueva, de esa vida resucitada, es un fruto espiritual, fruto de esa vida espiritual. Ya hemos dicho lo que son las cosas de arriba, pero ¿cuáles son las cosas de la tierra? Esas cosas no son necesariamente cosas malas o pecaminosas, aunque pueden serlo, y lo son cuando ponemos en lugar de Dios, a manera de un ídolo, cualquiera de estas cosas o estas cosas, sustituyéndolo, cuando son más importantes que Dios o que las cosas de arriba. Aún cosas aparentemente espirituales pueden ser cosas de la tierra. Venir a la iglesia puede ser una cosa de la tierra. Cuando venimos para que los demás nos vean, para que no nos vayan a decir algo, o para que los demás piensen que estoy bien, que soy espiritual, cosas así. Las cosas terrenales son necesarias. Todas las necesitamos, todos los días, y los hombres las buscan y las atesoran, y en ellas está su gozo y su esperanza. Pero si no buscan las cosas de arriba, el gozo que pueden tener es un gozo muy limitado y temporal, porque todas estas cosas se acaban, terminan. El dinero pierde su valor, se devalúa cuando lo gastamos. Las casas se deterioran hasta que se caen. Nuestros cuerpos se van desgastando cada día. Casi nadie llega a los 100 años. Estas cosas son temporales. Todo el gozo que tendrán entonces será el obtener estas cosas, pero en la eternidad tendrán dolor y sufrimiento porque estarán separados de Dios. El creyente puede ser atraído por estas cosas, y esas cosas pueden atrapar su corazón, no dejando que tenga gozo cuando no tiene alguna de estas cosas. Si vemos creyentes que no tienen gozo, fueron atrapados por alguna de estas cosas y sufren por estas cosas. Por eso se nos da la exhortación de que nuestra mente sea una mente que está pensando constantemente en Dios y en su gloria. Estamos poniendo la mira en las cosas de arriba cuando nuestra mente está llena y ocupada de pensamientos que me llevan arriba.
estamos poniendo la mirada en las cosas de abajo, cuando estas cosas no me dejan voltar hacia arriba, cuando estoy pensando en la casa que voy a tener, en el coche que me voy a comprar, o en el coche que compré y que tengo que pagar, la ropa que me voy a comer, la ropa que me voy a poner, la comida que me voy a comer, la película que voy a ver, el partido del domingo, o también lo que los demás piensan de mí. Eso también es una cosa de abajo. Cuando no podemos dejar de pensar en estas cosas y sentimos que sin ellas somos infelices, o podemos ser infelices porque las queremos y no las tenemos, estamos sacrificando las cosas de arriba por las cosas de la tierra. Los que han resucitado con Cristo ya están participando de la vida de Cristo, por lo que sus vidas deben de ser diferentes. Su mayor interés debe ser Cristo. Su meta, sus deseos y sus ambiciones deben estar centradas en el reino de los cielos, donde Cristo gobierna, y a ese reino pertenecen sus personas y sus vidas. Es necesario un esfuerzo continuo para fijar la mente y el corazón en las cosas de arriba, examinando si los deseos y la forma de vida corresponden a la meta de llegar a donde Cristo reina, en el lugar de mayor honor, a la derecha del Padre. Los creyentes deben pensar y vivir en el Espíritu y no en la carne. Cada persona puede decidir en qué pensar y cómo vivir. Un creyente debe poner su estilo de vida y sus prioridades en el cielo. Pablo usa el contraste entre el espíritu y la materia, pero no como los gnósticos. Su contraste es entre este mundo o el presente siglo y el reino de Dios o el nuevo siglo. Los creyentes son ciudadanos del reino de Dios que viven en el mundo, pero van en camino de salir de él, van hacia su verdadera patria. Esta manera de entender la vida les da esperanza, valor y paz en medio de las pruebas de la vida, en medio de las falsas enseñanzas, el sufrimiento y la persecución. Poner la mira sugiere la idea de apuntar. Sí, la mira, si tomamos un rifle, es esa parte del rifle que pues, se ve a través de ella y se alinea el blanco, se llama la mira, y pues sirve para apuntar y entonces disparar y dar en el blanco. Si apuntamos a las cosas de la tierra, lo que vamos a obtener son cosas de la tierra, cosas temporales. Pero si apuntamos a las cosas celestiales, vamos a obtener cosas eternas. Debemos apuntar alto. Pero está esta exhortación de buscar estas cosas, de poner la vida en estas cosas. Siguen las motivaciones. Vamos a ver las motivaciones de esta exhortación en el versículo 3. Dice el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El primer motivo para esforzarse y tener una mente espiritual es que el creyente ha muerto junto con Cristo, ha muerto a los rudimentos del mundo,
a las filosofías, a las experiencias místicas, a la adoración de uno mismo, a las reglas que esclavizan. Pero también ha muerto al pecado y vive para Dios. Estar muerto a estas cosas significa que el creyente no tiene ninguna relación con ellas, no participa para nada de ellas. Esto lo podemos entender cómo morimos estas cosas con un ejemplo. Un hombre, cuando se casa, en ese momento está muerto para todas las demás mujeres del mundo y vive para su esposa. Los dos están tan unidos que son uno solo. ¿Sí? Murió, el hombre está muerto, pero vivo para su esposa. Es lo que pasa con el creyente cuando muere al pecado, pero resucita con Cristo para estar vivo para Dios. Está unido a Cristo de tal manera que todo lo que le pasa a Cristo le pasa a él. Son como uno solo, un mismo cuerpo, en el que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Vamos a leer Romanos 6, del 8 al 11. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro motivo para tener esta mente centrada en las cosas de arriba es que la vida del creyente está escondida en Cristo. Es como una semilla, tiene vida, pero está escondida. En la semilla no vemos más que la semilla. La semilla está escondida además en la tierra, pero cuando sale, brota de la tierra, pues brota la vida. Es una semejanza de lo que significa el bautismo. Vamos a Romanos, ahí mismo en Romanos 6, pero el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si el creyente vive por cosas que están escondidas, cosas que no se pueden ver, porque esta vida resucitada es por fe. Los que son mundanos no pueden entender ni ver estas cosas y nos tienen lástima. Nos ven orar y piensan que estamos locos, hablando con alguien que está más allá de las nubes y que no creen que nos puede escuchar, mucho menos que nos pueda responder. Nos ven poner la mira en algo invisible. Para ellos es como estar sepultados en vida. Pero nosotros tenemos que escoger entre vivir para las cosas de la tierra o para las cosas del cielo. Vivir para este mundo o vivir para la eternidad.
Dice 2 de Corintios 4:18, vamos ahí cerca. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Regresando a nuestro pasaje, el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su encarnación, Cristo vino con un cuerpo como el cuerpo que tenemos nosotros, un cuerpo débil. Se cansaba, tenía sed, tenía sueño, tenía necesidad de dormir, sufría, sentía dolor, envejecía y murió. Cuando Cristo resucitó, lo hizo con un cuerpo que ya no tenía ninguna de las debilidades que causó el pecado de Adán. El pecado fue pagado y la muerte, que es una de las consecuencias del pecado, ya no tuvo poder sobre el cuerpo de Cristo. Él estuvo con ese cuerpo por algún tiempo y después ascendió al cielo. Ahora está ahí en el cielo y no lo podemos ver. Y dice la palabra con la que empieza el versículo: cuando Cristo se manifieste, cuando nos dice que se manifestará. Sin duda lo hará, pero lo hará en el futuro. No sabemos cuándo. Vendrá otra vez con ese cuerpo perfecto, ya sin relación con el pecado, y entonces nosotros también seremos manifestados con un cuerpo como Él, como el que Él ya tiene ahora. Compartiremos su semejanza. A su regreso, el mundo comprenderá por qué vivíamos viendo hacia arriba, sin poder ver hacia abajo, como vive el mundo. Algunos dicen: mi vida es mi trabajo, o mi vida es mi familia, o mi vida es la música o el deporte. El que dice eso encuentra todo lo que quiere en esas cosas y vive para esas cosas. Para un cristiano, Cristo es su vida. Un cristiano debe decir: Cristo es mi vida, vivo por Cristo. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar con Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Él es nuestra vida. Esto nos habla de la vida intercambiada. Nuestra vida no es nuestra vida, sino la vida de Cristo. Esa vida es la que ve Dios en nosotros por la unión que tenemos con Él por medio de la fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cuál es tu vida? ¿Vives para ti? ¿Vives para el mundo? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Qué esperanza tienes? ¿A dónde estás viendo? Vive por Cristo. Por un lado, ya estamos sentados junto a Él, a la derecha del Padre, en virtud de la unión que tenemos con Él. Pero por otro lado, todavía no, en el sentido de que todavía estamos aquí en la tierra. Hace poco, alguien me dijo, cuando yo decía estas cosas, que él no podía creer que yo creyera lo que estaba diciendo, que no creía que yo viviera por estas cosas y que ni siquiera creyera que podía hacerse. Tenía razón. Podemos desalentarnos y desesperarnos al ver que cada día pecamos, pero un creyente aborrece el pecado, se entristece y lamenta haber pecado y lucha cada día contra el pecado. Está en un proceso de santificación. Con su mente lucha cada día en contra del pecado. Con la mente quiere servir a Dios, piensa en las cosas de Dios, pero tiene todavía este cuerpo de carne contaminado por el pecado, del que será librado cuando Cristo se manifieste. Por eso todavía vivimos por estas cosas, vivo por estas cosas, y por eso alguien cree, o algunos creen, que no vivo por esas cosas. Dice Romanos 7, 21 a 25. Así que, queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Hacia dónde está dirigida tu vista? ¿Tienes una tortícolis que no te deja ver hacia arriba? Si eres creyente, tienes todas las motivaciones para voltear hacia arriba. Si tú estás sin Dios y nunca has visto hacia arriba, es tiempo que reconozcas que las cosas por las que vives no te servirán de mucho en poco tiempo. Sabes que has pecado y que estás separado y lejos de Dios, condenado a pasar así toda la eternidad, pagando tú por los pecados y los que estás. Para tener vida en Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar de confiar en las filosofías, en las creencias, en los conocimientos,
incluso en tus muchos conocimientos. No han hecho nada por ti y te condenan. Arrepiéntete y cree en Cristo. Confía solamente en Él para tu salvación y voltea hacia arriba. Fija tus ojos y fija tu mente en Cristo y en las cosas de arriba. Que ahora tu tortícolis sea para no ver las cosas del mundo. Vamos a orar. Señor, sabemos que tenemos siempre que acercarnos a ti, pidiendo perdón y arrepintiéndonos, Padre. Y venimos así con ese espíritu de humildad, sabiendo que Cristo es todo y que no hemos vivido para Él, no lo hemos visto de esta manera. Cristo nunca ha sido lo más importante. Nos arrepentimos, Padre, venimos a pedir esa obra de tu Espíritu en nosotros, que nos limpie de toda la maldad, toda esa rebeldía que nos hace amar las cosas del mundo y no querer obedecer las cosas que son para nuestro bien, no querer pensar siquiera en estas cosas. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, manda tu Espíritu y obra en ese corazón duro, en ese corazón frío que está aquí delante de ti. Obra salvación, Padre, y que eso sea solamente para la gloria de Cristo. Amén.